Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del fascinante mundo de la educación. La teoría conductual tiene sus protagonistas, tiene su época en la historia, finales de los años 1800, al inicio de los 1900, con representantes como Pavlov, Thorndike, Skinner, entre otros. Y es la que yo quiero ahora discutir de manera muy sencilla. Vamos a respondernos el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son las notas distintivas asociadas al enfoque conductual? Por nota distintiva podemos asumir cuáles son esos elementos que sobresalen del enfoque conductual que nos ayudaría a la interpretación de las teorías de aprendizaje desde el ángulo de las teorías instruccionales. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre a ustedes con respecto a esa nota distintiva? Yo voy a señalar 4 notas y estoy seguro que ustedes las conocen. Adelante. Primera es la concepción del aprendizaje desde el ángulo conductual. Cambios observables y esperados de conducta en el aprendiz. Ese es el planteamiento fundamental del aprendizaje desde el ángulo conductual. Cambios observables y esperados de conducta en el aprendizaje. Fíjate, ¿qué significa que sean observables? O sea, que yo soy capaz de dar cuenta de ese aprendizaje. La persona que observe al aprendiz da cuenta del logro o no. Y son esperados porque se supone que el estímulo que se le da al participante de alguna manera tiene una carga intencional para que ese aprendiz reproduzca la respuesta esperada. Otro elemento esencial de estas notas tiene que ver de la forma como se logra el aprendizaje. ¿Cuándo se logra? Cuando el participante exhibe la respuesta esperada al estímulo dado. O sea, una situación estímulo, una situación respuesta. De este enfoque, que el aprendiz, a través de una serie de estímulos, logre una serie de respuestas esperadas. Eso es. O sea, yo organizo varios estímulos y espero varias respuestas. Y ese continuum de respuesta que va dando el participante, pues es el que genera la posibilidad de que el estudiante aprenda. Ese es el propósito del aprendizaje. Y también hay un elemento importante, que es el énfasis que tiene este enfoque. Leámoslo ahí. ¿Cuál es el énfasis? Evidentemente el refuerzo. O sea que el ciclo de estímulo-respuesta lo cierra el refuerzo que el docente, el facilitador, el conductor del proceso le da al participante. Y es el que le hace ver al participante el impacto que produjo su respuesta. Respuesta correcta, no es la respuesta que esperábamos, muy bien, correcto, sigue adelante, inténtalo de nuevo. Ustedes conocen esas frases. Una manera de irnos un poco al plano práctico con respecto a estos 4 planteamientos distintivos del enfoque es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios básicos de este enfoque frente al diseño instruccional, que es lo que nos ocupa en este curso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serán esos principios básicos que privan dentro del enfoque conductual? A ver. Ok, no me den la respuesta. Yo los voy a ayudar un poco más. Vamos a ubicarnos en una pequeña secuencia de ideas que generan un todo. ¿Qué les parece? Bueno, ahí tenemos la primera. ¿Qué observan allí? 2 cuadriláteros, un rectángulo en la parte superior izquierda y un pequeño cuadrito en la parte inferior derecha. Vamos a estudiar el de arriba. Fíjense, en una situación de estímulo 1, el estudiante genera una respuesta 1. Y acto seguido se genera un refuerzo 1. Un refuerzo que puede de alguna manera hacerle ver al participante el impacto que generó su respuesta. O el impacto que el estímulo tiene para el participante de cara a su respuesta. Fíjense, 2 elementos importantes.
La ganancia, el producto de ese ciclo E1, R1, R pequeña 1, es T1. ¿Qué significa T1? Bueno, ese es el resultado del aprendizaje. El estudiante logra una capacidad, logra una tarea, logra una destreza, logra una conducta, en fin, logra un conocimiento que he llamado T1. Vamos a ver qué ocurre después. Como hemos hablado de una cadena de estímulos y una cadena de respuestas y una cadena de esfuerzo, ahí genera el segundo estímulo. Un E2 genera una respuesta 2 y también genera un estímulo 2. ¿Qué ven a la derecha y abajo? T2. ¿Qué significa T2? Bueno, que se ha generado un nuevo resultado del aprendizaje que hemos denominado T. Fíjense, ¿y por qué está allí y no está debajo? Bueno, porque se supone que el segundo estímulo guarda cierta relación de complejidad creciente, por lo tanto, ese próximo estímulo es un estímulo de mayor nivel o igual nivel. Podría ocurrir lo que tienen en pantalla o también podría ocurrir esta situación. Si ustedes lo llevan a la práctica de aula, se dan cuenta que hay muchos contenidos que se basan en una base, valga la redundancia, horizontal de varias cosas para ir como organizando un tipo pirámide, y esa última capacidad pues una capacidad sola arriba en la cúspide del proceso de tareas logradas. Vamos a reiterar este procedimiento, ¿qué les parece? ¿Qué observan ustedes allí? Un tercer estímulo genera una tercera respuesta con su tercer refuerzo concomitante, y el gráfico de la derecha me dice, se cumple la regla que acabo de dar, ¿verdad? La tarea 1 es de inferior magnitud o de inferior complejidad que la T2, pero la T3 puede estar al lado. Puede ser del mismo nivel de complejidad, pero también puede estar arriba. Lo que no puede ocurrir es que T3 esté al lado de T1 y T2 esté arriba. ¿Me siguen? Ok. Quizás viendo más casos, pues lo vamos como asimilando. Ahí tenemos T4, ¿qué esperábamos de T4? La esperábamos a la derecha de T3 o sobre T3. Entonces, aquí lo que yo digo es que la tarea, la capacidad lograda de mayor envergadura cognitiva es T4. Y por eso es que está en ese lugar. Si yo reitero este procedimiento, o sea, yo hago para un E sub n, o sea, una enésima estímulo, genera una enésima respuesta, véanlo, utilizando un poco de matemática aquí, ¿no? Se supone que un E5, un E6, no sé cuánto, un EN representa el último estímulo que yo doy en esa cadena de estímulos. ¿Y qué me genera? El último estímulo genera una respuesta última, es el último refuerzo del ciclo. ¿Y qué me generaría entonces? Vean la parte superior derecha ahora, la última tarea de esa sesión de trabajo. O sea, la magnitud cognitiva de TN es mayor que la magnitud cognitiva de cualquier otra tarea. O sea, que esa sería la tarea del mayor orden posible en esta secuencia de instrucción. Entonces yo pienso que esto nos ayuda mucho a entender, a interpretar el enfoque cognitivo de cara a la pertinencia que tiene el diseño instruccional. En la próxima pregunta nos va a ayudar a materializar esta reflexión. Yo ahora me preguntaría, ¿cómo debería yo estructurar la instrucción desde el ángulo conductual de cara a esta interpretación? Esas serían unas ideas gruesas, fíjense. De acuerdo a la nota distintiva, debo estructurar la instrucción con el énfasis de que el estudiante produzca resultados observables y medibles. No todo resultado es medible. Yo puedo medir, por ejemplo, la velocidad con que un estudiante se desplaza en 100 metros. Yo puedo estimar un tiempo de duración para que un estudiante resuelva un problema matemático. Yo puedo medir ciertos niveles de calidad de un trabajo. Yo puedo darle un valor numérico a ciertos resultados del aprendizaje, pero hay otros que no. Yo no puedo medir con un aparato
el nivel de motivación, el nivel de interés, el nivel de responsabilidad de un estudiante. Sencillamente puedo cotejar esa actitud del estudiante. Es importante la evaluación previa de los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, es la única manera de saber cuál es el primer estímulo que yo voy a dar. Es la manera de saber cómo yo voy a organizar las tareas que vaya obteniendo el estudiante a través de los ciclos. Énfasis en el dominio de los primeros pasos. ¿Por qué es importante hacer énfasis en el dominio de los primeros pasos? Porque los primeros pasos, los primeros ciclos de estímulo y respuesta son los que generan, si se quiere, la infraestructura donde vamos a dirigir los subsiguientes ciclos para que se obtengan las subsiguientes tareas. Uso del refuerzo para garantizar el desempeño. Si yo no le hago ver al estudiante el impacto de su respuesta ante un estímulo, el estudiante podría saber o no saber cuál debe ser el camino a seguir para seguir logrando respuestas adecuadas. Y finalmente, la práctica para asegurar una fuerte asociación entre estímulos y respuestas. Fíjense que este enfoque está asociada en actividades académicas, actividades docentes, donde el ejercicio, la práctica continua, la repetición es una constante en el proceso. Yo pienso que de esta manera nosotros le hemos dado respuesta a estas ideas de reestructuración de cara al enfoque C1, que es el enfoque conductual. Asumimos que una vez analicemos el resto de los enfoques y una vez demos el paso hacia el diseño instruccional en la próxima unidad, podremos justificar de una manera mucho más clara, mucho más precisa, mucho más concreta, mucho más objetiva, el papel fundamental de los enfoques del aprendizaje en el ámbito del diseño instruccional.